Las medias rojas de Emilia Pardo Bazán. Tenía muchas ganas de traerte a una autora española, estudiante. La autora de este cuento vivió de 1851 a 1921 y fue una de las escritoras más importantes de la literatura española de finales del siglo XIX y principios del XX. Nació en La Coruña, en el noroeste de España, y la autora pertenecía a una familia de clase alta y por eso pudo estudiar y formarse culturalmente, a diferencia de lo que sucedía con la gran mayoría de las mujeres españolas de la época. Esto convirtió a Emilia Pardo Bazán en una mujer muy adelantada a su tiempo, defensora de los derechos de las mujeres, luchó por la educación de la mujer y la igualdad de género, y fue autora de muchas novelas, cuentos y artículos periodísticos. Quiero recordarte que si quieres sacar el máximo provecho de este cuento, te recomiendo usar los recursos gratuitos que hemos preparado: la transcripción, la traducción al inglés, tarjetas de vocabulario y un ejercicio extra para que retengas todas esas nuevas palabras y expresiones. Lo tienes todo en la web SpanishLanguageCoach.com. El cuento de hoy, Las medias rojas, fue publicado en 1914. En esta época, España vivía una fuerte crisis social, política y económica. Muchas personas pobres del campo, sobre todo en regiones como Galicia, emigraban a América en busca de una vida mejor. Esta emigración era vista como una oportunidad para escapar de la pobreza, pero también significaba dejar atrás a la familia, al pueblo y muchas veces al pasado. El cuento que leeremos hoy sucede en este contexto y te adelanto, estudiante, que refleja de una manera muy realista la vida dura que tenían los campesinos y especialmente la situación de las mujeres jóvenes. Las medias rojas de Emilia Pardo Bazán. Cuando la chica entró en la casa, traía un montón de leña para hacer fuego. La había recogido en el monte. Al entrar en la cocina, su padre no levantó la cabeza. Estaba haciéndose un cigarro con sus manos, ya amarillas por el humo de tanto tabaco. Hildara, la hija, dejó la leña en el suelo. Se arregló el pelo, que llevaba peinado al estilo moderno, porque se le había despeinado mientras recogía la leña. Luego, con calma, encendió el fuego. Puso a cocer unas patatas mal cortadas y unas judías secas del año anterior. El padre fumaba el cigarro con fuerza. La leña estaba húmeda por tanta lluvia y soltaba un humo oscuro y mal olor, que llenaba toda la cocina. Pero al hombre no le molestaba. Estaba acostumbrado desde niño a ese olor. Cuando Hildara se acercó para revivir el fuego, su padre vio algo extraño: un color rojo entre las ropas viejas de su hija. Llevaba unas medias rojas de algodón en sus piernas. «¡Hildara!», gritó él. «Sí, padre», respondió ella. «¿Qué es eso? ¿Ahora usas medias, como la hermana del cura?», le preguntó el padre. La muchacha se levantó. El fuego iluminó su cara joven y bonita, con ojos llenos de vida. «Sí, uso medias», respondió ella sin miedo. «Y me las compré yo», añadió. «¿Y de dónde salió el dinero? ¿Creció en el monte, como las plantas?», preguntó el padre con ironía. «No», dijo Hildara. «Vendí unos huevos al cura. Él puede decirlo, y con ese dinero compré las medias». Los ojos del padre se pusieron rojos del enfado que sentía. Se levantó de golpe, en un segundo, y cogió a su hija por los hombros. La empujó contra la pared y gritó: «¡Mentirosa! Las gallinas ya no ponen huevos en esta época». Hildara
Apretó los dientes para no gritar de dolor. Se cubría la cara con las manos, con miedo. Siempre temía que su padre le pegara en la cara, como hizo su tía con su prima Mariola. Hildara tenía miedo de perder su belleza, especialmente ahora que tenía un sueño. La muchacha pronto cumpliría la mayoría de edad y podría ser libre y tomar sus propias decisiones, sin pedir permiso a su padre. Ella quería irse en un barco hacia otro país, hacia lugares que no conocía, para buscar la suerte, como habían hecho muchos de sus vecinos. Hildara soñaba con una vida mejor, con trabajo y dinero, pero su padre no quería emigrar. Estaba cansado del trabajo en el campo y ya no tenía esperanzas. Pero ella sí las tenía, y quería irse lejos, muy lejos. Había hablado con una persona que la ayudaría, un intermediario, que le había dado algo de dinero para el viaje. Con parte de ese dinero compró las medias. El padre, que ya se imaginaba los planes de su hija, gritó: ¿Ya no quieres andar descalza, sin medias ni zapatos, como las mujeres de bien? ¿Tu madre llevó medias alguna vez o se peinaba frente a ese espejo gigante que tienes siempre en la mano? Toma, para que no te olvides. Y entonces el padre le pegó a Hildara. Primero en la cabeza, luego en la cara. Hildara trató de protegerse con sus manos suaves, pero el padre seguía. El golpe más fuerte fue en el ojo. La muchacha sintió un gran dolor y vio unas luces blancas como estrellas en un fondo negro. Luego vinieron más golpes en la nariz y en las mejillas, en toda la cara. Fue un momento de furia. El hombre prefería matar a su hija antes que verla irse de la casa. No quería quedarse solo, viejo y sin ayuda para trabajar la tierra que tanto había cuidado durante años. Al final el hombre paró. Hildara, temblando de miedo, ya no gritaba. Salió de la casa en silencio y fue hasta el río más cercano. Se lavó la sangre de la cara. De la boca se le cayó un diente, bonito y juvenil, y lo cogió con una mano. Del ojo golpeado no veía nada. El padre llevó a Hildara al médico días después, como era común en el campo. El médico dijo que tenía un desprendimiento de retina en el ojo golpeado. Hildara no entendió bien, pero significaba que se quedaría tuerta y que no podría volver a ver con ese ojo. Y así el barco nunca la llevó hacia esos países soñados. Para viajar había que estar sana, fuerte, con los 2 ojos abiertos y todos los dientes. Y ella ya no tenía eso. Fuerte, ¿no? Como te he adelantado, la autora nos propone una versión muy realista de la época y de los hechos. Hildara, la joven protagonista, representa a muchas mujeres de ese tiempo que soñaban con una vida mejor, lejos de la pobreza y la opresión. Por el contrario, su padre representa el pasado, la tradición rígida y la autoridad patriarcal que no quiere ningún cambio. En el cuento encontramos muchos simbolismos, por ejemplo, lo que da nombre al cuento, las medias rojas. Estas representan el deseo de la muchacha, que tiene fuego rojo en su interior, muy característico de la rebeldía de los jóvenes. Las medias son una señal de que Hildara se prepara para una vida nueva, pero también son lo que despierta la furia del padre. La violencia que ejerce el padre no es solo física, sino también simbólica. Dice la autora que Hildara pierde un diente bonito y juvenil, lo que representa la pérdida de su belleza y de su juventud. Y con ellas también pierde la posibilidad de escapar, porque el barco, símbolo del viaje hacia el progreso y la libertad, ya no la aceptará. Además, Hildara nunca más podrá ver en su totalidad, porque ha perdido un ojo. Este detalle es importante porque nos transmite que la muchacha
ya no podrá ver el camino hacia una vida mejor y su perspectiva no será la misma. Es un cuento fuerte, sin dudas, pero la autora, con su mirada valiente, muy valiente para su época, nos invita a reconocer las injusticias y a no mirar hacia otro lado. Estudiante, te espero en la próxima historia. Un abrazo grande.